Son las 10:30 de la mañana y acabo de llegar a Zúrich. He tenido que madrugar para poder salir, pero ha merecido la pena porque en Zúrich se está muy bien. En Zúrich siempre se está bien. En Suiza es uno de los países más maravillosos del mundo. A mí me gusta venir siempre que puedo, así que he aprovechado ya que se acaba el mes de agosto y me he acercado hasta aquí con la idea de pasar unos días en esta zona del mundo. Ya sabéis, allá donde nacen los ríos Rin y Danubio. El año pasado estuve en Baviera, pues este año me he venido por esta zona, quiero ir a la Selva Negra, a ver si puedo ir a Estrasburgo, pero bueno, hoy lo voy a pasar en Zúrich. Detrás de mí tenéis a la policía cantonal, porque este país está muy descentralizado y cada cantón tiene su propia policía. Bien, pues voy a ver si me pillo el tren para llegar hasta la ciudad, hasta el tranvía exactamente, para llegar hasta el centro de la ciudad, y os voy a enseñar un poquito, no me va a dar tiempo a mucho más, de lo que es esta ciudad, una de las más ricas del mundo. Ya estoy en el centro de Zúrich, en la calle Bahnhof, es decir, la calle de la estación, porque la estación de tren de Zúrich está al final de esta calle, en esa dirección. Y esta de aquí es la Bahnhofstrasse, es decir, la calle de la estación, que según cuentan es la calle más cara de toda Europa, lo que la convierte posiblemente en una de las calles más caras del mundo. Lo podemos mirar en las tiendas, pero vamos, está todo carísimo. De cualquier manera, uno, claro, viene aquí y dice, pues aquí uno se encontrará solo tiendas de máximo lujo, ¿no? Boutiques y demás, ¿no? De alta costura. Pero no, llega a la Bahnhofstrasse y se encuentra un Zara, como podéis ver ahí. Bien, pues si llegáis a Zúrich en tren, que es una cosa bastante común, bueno, si venís desde España, lo normal es que vengáis en avión, pero si venís en tren, el tren os deja ahí. La estación se llama Hauptbahnhof, que es como se llaman todas las estaciones en los países de habla alemana, la principal de la ciudad. La palabra Hauptbahnhof nos permite hacernos una idea de cómo funciona el idioma alemán. Van juntando palabras. Haupt significa principal, Bahn significa vía y Hof significa lugar. Entonces Hauptbahnhof significaría, si lo traducimos así de manera juxtalineal, sería principal vía lugar. No sé, imaginaos en Madrid que llegamos y decimos, oye, he llegado a la principal vía lugar de Chamartín. Bueno, dirían, he llegado a Chamartín principal vía lugar. Vamos, que esta gente, como podéis ver, habla como Yoda, de la Guerra de las Galaxias, y de ahí que a los que hablamos lenguas civilizadas, como el español, el italiano o el francés, pues nos cueste hacernos a eso de pegarle una palabra a la otra. Pero bueno, ahí tenéis la estación. Si llegáis a Zúrich por tierra, probablemente os deje ahí. Y aquí caeréis en esta calle que se mete en el mismo centro histórico, lo que aquí se conoce como la Altstadt, es decir, la ciudad vieja. Se entra por esta callecita de aquí. Bien, al final de esta calle vamos a ver, y ahora ya nos metemos más en la parte histórica, que es la interesante, podéis ver la iglesia de San Pedro, luego nos acercaremos, es esa de ahí, está al final. La iglesia de San Pedro, es una de las iglesias más famosas de la ciudad, no es la más alta, pero sí es la que tiene el reloj más grande, y no ya el más grande de la ciudad, ni siquiera de Suiza, es el reloj de iglesia más grande de Europa, tiene un diámetro de 8 o 9 metros, tengo que mirarlo, pero vamos, por ahí una auténtica barbaridad. Bien, queridos, pues vamos a continuar por aquí, por la Altstadt, por la ciudad antigua de Zúrich, que está, como podéis ver, bien bonita. Ya estamos en el mismo corazón histórico de la ciudad, subiendo hacia Lindenhof. Lindenhof es el origen de esta ciudad. Os contaré un poquito ahora cuando lleguemos al Lindenhof propiamente dicho, os contaré un poquito su historia, la historia de cómo apareció Zúrich en el mundo, en la historia del mundo, y cómo se fue desarrollando. Bien, pues el lugar donde nació fue aquí, en esta pequeña colina, que como veis está lleno de casas abigarradas, una al lado de la otra, algunas por cierto, que aquí parece ser que no vive nadie. Lo que no quiero ni pensar es cuánto costará esa casa si la queremos comprar. Seguramente esta no es la imagen de Suiza que tenéis en la cabeza. Pensaréis más en imágenes alpinas y demás, pero no. Suiza está llena de ciudades y las ciudades suizas no dejan de ser pues ciudades europeas, ¿no? Con sus cascos antiguos, llenos de callejuelas. En el caso de Zúrich, las callejuelas están todas cuesta arriba
porque suben a esa parte de ahí arriba, que vamos a ver ahora mejor, que se llama Lindenhof, y que es, como os decía antes, donde nació Zurich hace ya pues más de 2000 años. Ya estamos en Lindenhof, el lugar que os decía antes donde había nacido Zurich. ¿Qué tiene de especial? Pues como veis, nada que se pueda decir hay que venir aquí porque hay que venir aquí. Pues bien, hay que venir aquí no por lo que se pueda ver, que como veis es un parque muy agradable con unos banquitos. No hay que venir a ver el Lindenhof propiamente dicho, que como veis no hay nada que ver más allá de unos árboles, sino por lo que se ve desde Lindenhof. Como podéis apreciar, está en un alto, está sobre una colina que preside el río Limmat, o Limago, que se dice en español, que es el que está justo debajo de nosotros. Ahora lo vais a ver. Y desde aquí se tiene una de las vistas de Zurich más famosas. Ahí se puede ver el Grossmünster, ahí se puede ver la iglesia de los dominicos, de los predicadores, y ahí atrás, justo detrás de la iglesia de los predicadores, se ve la universidad de Zurich, que es muy famosa y también muy prestigiosa. Y este de aquí es el río Limago. Toda la ciudad creció en torno a este río, mejor dicho, la ciudad creció en torno a lo que veis ahora, este parque. Aquí no había un parque, aquí había un castillo romano, una fortaleza, no sabemos cómo era porque no ha llegado hasta nosotros, que los romanos pusieron aquí al lado mismo del Limago, no se sabe cuándo, pero en algún momento del siglo I a.C. Se han encontrado restos y evidentemente los arqueólogos tienen que trabajar con lo poco que han encontrado e ir datando sobre esos restos, ¿no? Bien, está más que documentado que aquí hubo una fortaleza, no sabemos qué tamaño tenía, si era grande, pequeña, estaba hecha en piedra, eso se sabe porque se han encontrado cimientos, pero de la romana, luego se hizo otra medieval posteriormente. Los romanos se pusieron aquí porque estamos justo en el límite provincial a efectos romanos, entre la provincia de Germania Superior y la provincia de Retia. Eran dos provincias romanas que estaban ya en el limes, que estaban en las mismas fronteras. Bien, esto era parte del Imperio Romano. Y aquí crearon los romanos, seguramente había alguien ya viviendo, pues quién sabe, habría lo mismo una aldea de los bárbaros que viviesen aquí, que serían celtas o algo así. Y los celtas eran tremendamente bárbaros. Bien, al lado de los romanos, pues no os podéis imaginar. Esto, de hecho, los que se pusieron aquí, hicieron ese castillo, eran nuestros antepasados, que vinieron a civilizar a estas gentes, y a la vista está que lo han conseguido. No del todo, les faltó terminar de enseñarles a hablar, pero solo eso. En el resto, los romanos consiguieron que los suizos de nuestro tiempo sean un pueblo muy civilizado. Bien, pues se pusieron aquí los romanos, pusieron esta fortificación para cobrar impuestos, para cobrar los impuestos de toda esta comarca, que quedaba entre dos provincias. Y esta fortaleza estuvo durante mucho tiempo, pues hasta la caída del Imperio Romano de Occidente, cuando empezó a quedar ya abandonada, y luego posteriormente, ya en el siglo IX, después de Carlomagno, creo que fue un nieto de Carlomagno, decidió aprovechar lo que quedaba de este castillo romano y reconstruirlo. Y ese castillo también se fue arruinando posteriormente. Ya siglos más tarde, cuando esta ciudad ya se había convertido en tal, hasta ese momento era pues un vicus, es decir, un vecindario romano. Vicus se llamaba Turicum, ya viene Zurich, del latín Turicum, pues ha derivado en alemán en Zürich y en español en Zurich. En portugués se dice Zurique. Bueno, pues viene de ahí del latín Turicum y tenía un vecindario de casas de madera. A partir del siglo XIII esta ciudad empezó a prosperar mucho, se convirtió en una ciudad imperial libre, y esa naciente burguesía del siglo XIII, una de las cosas que hizo fue utilizar el castillo de aquí, el de la época de los carolingios, no el de la época romana, aunque supongo que los carolingios habrían aprovechado también las piedras de los romanos para utilizarlo como cantera para construir sus propias casas, las primeras casas de piedra que tuvo Zurich. Bien, pues aquí es donde nació, en un lugar tan, como podéis ver, tan humilde como este, que hoy es un simple parquecito, pero desde el que se disfrutan unas vistas estupendas. Pero vamos, aquí, en esta plaza, que aparentemente
no dice nada, es donde nació esta ciudad. Y eso es lo que le debe estar contando ese guía a todos estos turistas. Dejamos ya Lindenhof, lo bajamos exactamente porque estaba en una colina cuando llegaron los romanos y sigue en ella, aunque ahora no hay castillo, y nos metemos de nuevo por ese entramado, ese dédalo de callejuelas tan bonito de esta parte antigua de Zúrich. Os voy a mostrar 3 iglesias concretamente. Bueno, como podéis ver, a los suizos les gusta mucho presumir de bandera, que es una bandera no rectangular sino cuadrada. Bien, está por todas partes. Como veis, la ciudad no tiene ningún lugar que no merezca la pena. Allá donde miremos, apetece quedarse a tomar café o pues, a comer, por ejemplo, ¿no? Bien, pues vamos a ver 3 iglesias, como os decía, que yo creo que son fundamentales y que sin ellas no se conoce bien Zúrich. La primera de ellas, o bueno, vamos a ir encontrándonoslas, pero bueno, la primera es la de San Pedro, luego el Fraumünster, que fue un convento en su momento y de hecho fue el origen de la ciudad medieval, digamos, y luego por último el Grossmünster. Si nos queda tiempo, que no lo sé, pues iremos a ver la Predigerkirche, es decir, la iglesia de los predicadores, y si tenemos más tiempo todavía, pues puedo subir a la universidad, que tiene también unas vistas estupendas. Así que vamos a continuar por aquí, por esta callecita, que como veis invita completamente al paseo, y lo primero que nos encontremos os lo muestro. La primera que nos hemos encontrado es la de San Pedro, San Peter, que es esta de aquí, la veíamos antes, es esta que os contaba que tenía un reloj tan grande, el más grande de Europa, ya lo he ido a mirar, tiene 8,6 metros de diámetro. Y en San Pedro se está casando alguien, 2 afortunados, él y ella, o él y él, o ella y ella, aunque dudo que sean él y ella y ella. Esta es una iglesia reformada. Luego en el Grossmünster os cuento cómo fue la reforma protestante aquí, que tuvo su origen y su centro neurálgico aquí en Zúrich, con Zwinglio. Esta es una iglesia reformada y creo que la iglesia reformada de Suiza todavía no casa homosexuales, pero bueno, lo mismo no estoy yo en lo último y ahora resulta que sí, pero no, era broma. Supongo que será una boda de él y ella que acaban de salir y están pues en la puerta de la iglesia, como se hace en España y en cualquier país, que los invitados se ponen a hablar y a cambiar impresiones. Bien, pues aquí tenéis la iglesia de San Pedro. Es una iglesia que veréis que la traza es más bien románica, la base lo fue, es una iglesia medieval, obviamente, aunque la iglesia que vemos hoy no es de la Edad Media, no en su totalidad, están sonando las campanas para celebrar que se han casado, sino del siglo XVIII. Esta, de hecho, presumen los protestantes locales que es la primera iglesia de Zúrich que se construyó después de la Reforma, porque las anteriores las heredaron de la época católica. Esta ya estaba, ya había aquí una iglesia de San Pedro, pero era una iglesia algo diferente a la que vemos. Lo que hicieron fue aprovechar por sus cimientos y estas cosas, pero el resto lo hicieron nuevo ya, creo que en torno a 1730, una cosa así. Y le pusieron, bueno, pues lo que lo ha terminado haciendo famosa. Ahí lo tenéis, ese pedazo de reloj que le pusieron a la torre de la iglesia. Según me han contado, aquí ya en la antigua San Pedro, la iglesia románica original, que fue actualizándose en otros estilos, ya sabéis que esto de los estilos arquitectónicos no vale de mucho porque los edificios se van, sobre todo los que tienen siglos y siglos de antigüedad, se van reinventando continuamente. Pero bueno, la iglesia medieval ya tuvo desde el siglo XIV un reloj, al principio solo con una aguja que daba las horas y aproximabas los minutos a partir de ahí. Tengo que hacer una contrahistoria de los relojes, de las máquinas del tiempo, porque es una de los artículos que más utilizamos y como ya he hecho otras, del vidrio, por ejemplo, hace no mucho hice una, pues yo creo que podría gustar. Bien, pues lo que hicieron en el siglo XVIII, ya con la tecnología relojera, y más tratándose de Suiza, muy avanzada, pues pusieron este pedazo os lo voy a mostrar mientras os hablo de él, este pedazo de reloj en la iglesia de San Pedro. La aguja, el minutero, la aguja de los minutos, creo que tiene algo así como 4,5 metros, una cosa, vamos, que entran 2 o 3 personas, bueno, más de unas 3 personas, yo creo que entran solo en la aguja minutera. El interior de la iglesia es barroco, pero barroco suizo, es decir, no esperéis encontraros
pues toda esa grandiosidad del barroco católico. Los zwinglianos, los suizos protestantes, son, por decirlo con una palabra que no sea ofensiva, son un poco aburridos. Zwingli, una de las cosas que hizo fue quitar la música de las iglesias, quitar todas las imágenes, eran extraordinariamente iconoclastas. Bien, esto tuvo unas consecuencias, y es que las iglesias... bueno, que está cerrado, que tienen una boda. Pensaba mostrarosla, pero bueno, ahí la tenéis. No hay ni una sola imagen porque, bueno, pues porque son zwinglianos y no tienen ninguna imagen. Esto es lo que ellos entienden por barroco. Es un barroco un poco rollo, pero bueno, la presumen mucho de la iglesia barroca de la iglesia barroca de San Pedro. Me ha dicho este tipo que tenían una boda, es decir, que lo mismo no se han casado y se van a casar ahora. Bueno, voy a esperar a ver y al menos les aplaudo un poco cuando lleguen. No sé si aquí será costumbre eso. Se debe estar casando alguien muy importante porque las campanas llevan sonando como 10 minutos. De camino al Fraumünster me he encontrado con una joyería y para que os hagáis una idea de los precios de esta ciudad, pues aquí los tenéis. Ahí tenéis lo que cuesta ese anillo, 6.500 francos suizos, y esas pulseritas 8.500, y esos anillos creo que son 4.000, 12.500, 5.150, y esos pendientes 35.000. Vamos, al alcance solo de políticos y de gente que gana muchísimo dinero. Eso del Zara en la Bahnhofstrasse era un espejismo. Aquí un poquitín más adelante ya podéis ver que hay tiendas de lujo como Giorgio Armani, Zegna y unas cuantas más de marcas que yo la verdad no conozco mucho. Bueno, ahí está Hermès y bueno, hay alguna más de marcas finas, vamos. De estas que cuando entras te piden un riñón y parte del otro. Es decir, esto ya uno se siente un poquito más en Zurich, que dice, bien, aquí ya empieza la cosa a parecerse a lo que debería ser una de las ciudades más ricas del mundo. Bien, me he alejado de la parte céntrica porque es que las campanas de San Pedro están rugiendo con tal fuerza que no se puede ni hablar, ni grabar, ni nada de nada. Y además se cuelan por todas esas, el sonido se mete por todas esas callejas y es imposible. Así que me he puesto a cubierto aquí del campanazo en la Zughusplatz, que es una de las plazas más céntricas de la ciudad. Está llena de cafés, de tiendas caras y de tranvías pasando a mi espalda. Bien, ahora cuando se acabe el campaneo me tengo que enterar quién se casa, porque qué barbaridad, llevan ya casi 20 minutos sonando las campanas. Debe de ser la hija del presidente del cantón o qué sé yo, la hija de un banquero, no lo sé. Pero bueno, voy a esperarme aquí a que se pase todo eso y nos metemos de nuevo en la parte antigua, porque no nos podemos ir sin ver el Fraumünster, y después ya al otro lado del Imago tenemos el Grossmünster. Acababan de terminar de sonar las campanas de San Pedro y han empezado a sonar las de la Fraumünster, que es esta iglesia que tenéis a la derecha. Las dos torres de la izquierda, ese es el Grossmünster del que os hablaba antes, pero a eso iremos más tarde. Bien, pues aquí la tenéis, es una iglesia muy puntiaguda, nada que ver con el Grossmünster, ya os contaré ahora su historia. Y aquí en el Fraumünster es como os decía antes, cuando estábamos en Lindenhof, es donde nació la ciudad medieval. Aquí, pues en esta misma plaza, estaba la iglesia, esa se ha mantenido, y había también un convento benedictino que era solo para mujeres, era un convento femenino. Entonces, un emperador, esta era una ciudad imperial libre, un emperador decidió fundar este convento para, entre otras cosas, meter en él a su hija. Podéis pensar, qué malvado. No, era todo un favor a la hija, le entregaba nada menos que una orden monástica, un convento para ella sola, ¿no? Este convento, la abadesa era quien nombraba de hecho al alcalde de ese primer Zurich y era la que mandaba realmente aquí. Y el convento de Fraumünster, bueno, Frau en alemán es mujer, es decir, la iglesia de la mujer, no es más que eso. Münster es una palabra que en alemán significa aproximadamente iglesia o iglesia con un carácter, digamos, algo especial. En este caso tenemos dos, uno al lado del otro, y aquí en el Fraumünster había un monasterio, un convento exactamente, al tratarse de una congregación urbana. Y sobre este convento del Fraumünster os lo voy a mostrar
para que lo veáis, sobre este convento es en torno a él, en esa dirección está Lindenhof, es donde se conformó el Zúrich, que se convertiría en ciudad imperial libre, que luego posteriormente ya en el siglo XIV se integraría en la Confederación Helvética. Fue el quinto cantón en entrar en la Confederación Helvética en 1350, si mal no recuerdo. Bien, pues eso sucedió gracias a este convento, que es el que dinamizó bastante toda esta zona, esta parte del lugar donde el río Limago se encuentra con el lago de Zúrich. Bueno, la verdad es que es al contrario, es el lago de Zúrich el que se encuentra con el río Limago. Bien, por lo visto se puede visitar, voy a ver si paso, el tema es que vale 5 francos y no tengo ni un solo franco, tendría que cambiar, así que bueno, voy a darle la vuelta, a ver que me asomo al Limago y miro a ver dónde consigo unos francos para poder pasar. He conseguido los 5 francos, pero al ir a pasar me han dicho que no puedo grabar vídeo, así que no voy a pasar porque voy a tirar el dinero, vamos, en una palabra, la iglesia ya la conozco y si no os la puedo mostrar, pues tampoco voy a pagar los 5 euros así por las buenas. Y a ver si me entendéis, el Freimünster tiene su importancia en Zúrich, pero no es San Pedro del Vaticano. Bien, este de aquí, que lo hemos visto antes desde el Lindenhof, es el río Limago, que como veis es un señor río, pequeñito para los estándares centroeuropeos, pero que ya nos gustaría tener una cosa así en Madrid. Aquí está justo en la boca donde ya va no a desembocar porque fluye en dirección contraria. Os decía antes que el lago Zúrich se encontraba con el Limago porque el río fluye en la dirección en la que va el barco, en la que sale la barcaza esa fluvial. Es decir, fluye desde el lago y no al contrario, no es que el río vaya a desembocar al lago. Al otro lado están los Alpes, lo único que tengo mucho contraluz, a ver si luego os los enseño. Y aquí tenemos el Grossmünster, que es el que vamos a ver ahora. Bien, este es el río en torno al cual Zúrich ha hecho prácticamente toda su vida, porque la ciudad antigua está a este lado, pero también a este. La muralla, y Zúrich llegó a tener unas fortificaciones importantísimas. La muralla de Zúrich iba por ese lado, para eso trazaron un canal, el Schanzengraben, que es la fosa o la trinchera, que hoy es un canal navegable, y en ese lado no les hacía falta porque tenían una montaña, entonces simplemente aprovecharon las colinas de la montaña. Pero bueno, que tenemos ciudad antigua en ambas riberas del Limago y las dos partes merece la pena ser vistas. Por cierto, como podéis ver ahí a la izquierda, la iglesia de San Pedro ya parece ser se estarán casando, han apagado las campanas. Aquí tenéis el Limago en la otra dirección, tengo el sol delante así que no sé qué tal se verá, supongo que no muy bien y esta pantalla es pequeña, pero bueno, os mostraba esto porque ahí al fondo veis que hay no sé si se distinguirá, ya sabéis, el angular de esta cámara, se ven los botes que están con su capota puesta y detrás hay una piscina. Bien, o sea, es una piscina en la que se baña la gente de aquí de la ciudad, es un club privado por supuesto, en el que se bañan en las aguas del río. El río está limpísimo, no es broma, de aguas realmente limpias, vamos, que te puedes bañar en él sin problemas, y lo que han hecho es acotar un espacio con forma de piscina para que los vecinos se puedan bañar dentro del río, pero claro, sin interrumpir el tráfico fluvial que tiene, de todo tipo de botes, etcétera, lo cual sería peligroso, así que les hicieron esa piscina. Bien, pues aquí tenéis otra vista del Freimünster y ahora nos vamos ya al siguiente, ahí. Nos vamos al Grossmünster, que es sin duda alguna la iglesia más famosa de la ciudad.